¿Cómo están, plebes? Bienvenidos todos. Muchas gracias, contentísimos. A pesar de que están jóvenes, muy jóvenes, chavalos, así como su servidor, pues ellos ya tienen más de 17 años haciendo música. Antes primos de Durango, ustedes son de Durango, muchas iglesias por allá y todo, ¿verdad, muchachos? Está muy chulo Durango. Oye, cuéntame, hacen el cambio de nombre a MX, Primos MX, y les va, pero de maravilla. O sea, son tracks en telenovelas, en programas matutinos. Cuéntenos. Pues sí, ya tenemos 5 años que cambiamos el apellido del nombre. Antes los Primos de Durango le cambiamos el apellido a MX. Contentísimo, ¿no? Es difícil cambiar de nombre y de estilo musical. Después de tantos años. Después de 12 años de estar como los Primos de Durango y tener muchísimo éxito, luego decae mucho la música duranguense y para no estar como que encasillados en la música únicamente duranguense, decidimos cambiar el apellido a MX. De primero, te soy sincero, tuvimos miedo de que... ¿Tengo medio o qué? Tengo miedo porque la verdad que una gente nos decía, los Primos MX, ¿quiénes son? No? Después de que haber tenido tanto éxito, dicen, ¿quién eres? Entonces, no nos desesperamos, grabamos un tema que se llama Mi Bello Ángel, de ahí para adelante pues cambió la historia, ¿no? Estuvimos en los primeros lugares de iTunes, en lo que es la música pop, ahí con Justin Bieber, con Rihanna, y nosotros somos regional mexicano, pero pues la gente es la que decide, ¿no? Y nos posicionaron en los primeros lugares. Fíjate, precisamente ahorita me preguntaban, ¿pero qué es pop? Está dentro del regional mexicano. Ellos fusionan pues su música y le ponen así como un estilo popero, pero están dentro del regional mexicano. Así, nosotros le denominamos grupero moderno, es una fusión de lo que es, bueno, pues un grupo, es un estilo grupero, pero ya le metimos lo que es el estilo de la guitarra, violines, adornos más modernos, pues. Muy bien, ¿ahorita qué nos van a cantar, plebes? La canción de Dime que sí, un dato que hicimos con nuestra amiga Gris Romero, pues, pero esta vez la vamos a cantar solitos. Muy bien, el aplauso para Primos MX. ¡Venga! Si vieras cómo extraño despertar contigo y acariciar tu cuerpo cuando te despiertas, para que te marcharas te di 1000 motivos, porque cuando estuviste me hice lo importante, cerraba mis oídos y querías hablarme. Y ahora que te quiero tú ya no me quieres, y ahora que te extraño tú ya no me extrañas, porque este amor se ha llenado de telarañas. Dime que vamos a vernos en algún lugar, pues tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Dime que esta noche todo va a cambiar. Dime que aún quedan cenizas que siguen ahí del amor que un día tú sentías por mí, porque sin tus besos no podría seguir. Y dime que sí, que todavía sientes algo por mí. Y dime que sí, corazón. Los Primos MX. Y ahora que te quiero tú ya no me quieres, y ahora que te extraño tú ya no me extrañas, porque este amor se ha llenado de telarañas. Dime que vamos a vernos en algún lugar, pues tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Dime que esta noche todo va a cambiar. Dime que aún quedan cenizas que siguen ahí del amor que un día tú sentías por mí, porque sin tus besos no podría seguir. Dime que sí, que todavía sientes algo por mí. Gracias. Muchas gracias, los Primos.
Aplauso para los primos MX desde Durango para tus ciudades. Muy bien, chavos. Rescatando el amor representa algo importante para su carrera musical, que es un disco que les dio varios sencillos y que pues sigue dando de qué 4 hablar. sencillos de este material discográfico y se nos ocurre el nombre porque escuchamos mucho en lo que era en radio, escuchábamos mucho que los niños y todas las personas en la familia estaban escuchando música que a nosotros en lo personal no nos gusta que escuchen los niños, no más Ajá. que nada. Decidimos ponerle así al nombre, Rescatando el Amor, ¿no? Y más que nada rescatando el estilo romántico en la Y música. los valores, más que nada, los valores. Eso es importante. Exactamente. Ustedes muy bien. Allí en Durango son muy así de valores y así debe ser en toda la República Mexicana. Así es, bueno, de hecho, pues, también nos gusta la música, ¿por qué no decirlo? No nos gusta la música, pero hay que saber dónde, ¿no? Dónde escucarla y no delante de los niños. ¡Que viva el amor! Muy bien. ¿Se quedan viva con el nosotros, amor. plebes? Claro que sí. Sale. El aplauso para Primos MX, que continuarán con nosotros